¿Qué hubo? ¿Qué más? Hoy es 16 de septiembre y decimos con el Salmo: Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre: grande es el Señor, los que desean tu salvación. Esto es precisamente lo que vamos a escuchar ahorita en el Evangelio. Alégrense los que te buscan, los que te buscan. Solo aquellos que están en esa tónica de buscar al Señor, de ir tras sus huellas, son los que se van a alegrar. ¿Por qué? Porque han encontrado la salvación y pueden decir a todas luces: grande es el Señor. Qué grande es Dios que me ha asistido, que me ha ayudado. Vamos entonces a hacer lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1 al 10. Dice: En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, el centurión le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque no soy digno que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir a ti personalmente. Dilo de palabra, y mi criado quedará sano. Porque también yo soy un hombre sometido a una autoridad y con soldados a mis órdenes, y le digo a uno: ve, y va; al otro: ven, y viene; y a mi criado: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: les digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto que acabamos de escuchar, la Iglesia a lo largo de siglos lo ha tomado como el fundamento para acercarse a la Eucaristía. La dignidad de acercarme a la Eucaristía. Por un lado, el pueblo, de hecho, a ver, el centurión tiene un criado, un siervo que está enfermo. Y le dice a los ancianos judíos, no paganos, judíos, que por favor vayan a donde Jesús a pedirle que vaya a su casa a curar el criado. Piensa tú que son judíos que están intercediendo por un pagano. ¿Qué clase de persona es? Debe ser una maravilla de ser humano. Realmente este centurión debe ser un hombre muy bueno. Incluso ellos dicen que les ha construido la sinagoga, el lugar de reunión, ¿no? Pero utilizan la palabra es digno. Digno, axios, es la palabra propia en griego. Axios, es digno de que tú vayas. El centurión es digno. Esto es lo que la gente puede percibir de el centurión. Una persona digna porque es buena, porque ha hecho cosas grandes. Pero por el camino, cuando Jesús se decide a ir a curar al criado, le salen unos amigos del centurión y le dicen: mira, no te molestes en ir. ¿Por qué? Porque manda a decir lo siguiente: no soy digno de que entres en mi casa, bajo mi techo. Y vuelve a utilizar la misma palabra. Entonces,
Ponle atención que el centro de este pasaje está en la cuestión de la dignidad, El pueblo que dice, Él es digno porque es bueno, mientras el centurión se ve como una persona no digna. Puede ser que yo tenga autoridad, dice el centurión, yo la tengo. Y yo le digo a este hombre que haga esto y a mi criado que venga y viene, etc. Es decir, es un hombre con autoridad, pero no es digno ante Dios. Él se siente una pequeña cosa, ni siquiera se sintió digno de ir ante el propio Jesús y pedirle ese favor. ¿Qué imagen tiene el siervo, el centurión de sí mismo? Una imagen pequeña. Este es un pequeño, sí, tiene autoridad, sí, tiene poder en este mundo, sí, tiene dinero, porque si tiene siervos tiene dinero, es un hombre rico, pero es un hombre humilde. Y es una persona que ante Dios no se cree nada. Todas las cosas buenas que ha hecho son pequeña cosa. Él no se siente digno de Dios. A pesar de que ha hecho cosas buenas, no está alardeando. Son los demás, el pueblo, sus amigos, los judíos, los que dicen que es una persona buena, pero él no. Él no saca a alardear todas las cosas que ha hecho. Es triste que nosotros como cristianos tengamos un poco esta actitud arrogante, orgullosa, ¿no? Es que yo hago esto, lo uno, es que yo sí puedo, es que yo soy el chacho del grupo, es que yo tengo un montón de apostolados y yo ayudo aquí y allá, y es que yo soy el líder de A y de B y de C, y es que yo y yo y yo y yo y yo. Esto no es bueno. Eso no es lo que el Señor está esperando de nosotros. Cuando alardeamos tanto de nosotros mismos y de cada cosa que vamos haciendo, eso tiene un tufillo que no es muy cristiano, ¿sabes? Por el contrario, ¿qué termina sucediendo? Cuando Jesús escucha estas palabras, queda admirado. A Jesús, ¿qué le admira? ¿Qué le admira? Una persona que hace miles de obras, que es muy bueno y que, mejor dicho, se muestra a todo el mundo, que es grandioso. No. ¿Sabes qué le admira a él? Le admira a la gente sencilla. Le admira a la gente que tiene fe. Le admira a esta gente pequeña. Porque el centurión se hizo pequeño, se humilló. Y el que se humilla será enaltecido, dice Jesús, ¿te acuerdas? El que se humilla será enaltecido. No el que se enaltece, sino el que se humilla. Y por el contrario, el que se enaltece será humillado, dice Jesús. El que todo el tiempo está hablando de sí mismo y de todas las cosas buenas que hace y le encanta que los demás conozcan sus obras, ese será humillado. Esta es la lógica de Jesús. Y por eso este centurión que se presenta tan pequeño ante Jesús, ni siquiera digno de poder hablar con él directamente, Jesús lo enaltece. ¡Qué grande es este hombre! No he conocido tanta fe ni aún en Israel, siendo un pagano. Podríamos decir siendo no un católico, sino de otra religión. ¿Ya? A veces nos falta un poquitito más de humildad, ¿sabes? Y para eso nos regala el Señor estos ejemplos, para que busquemos la humildad. Y digo, te decía al principio de la reflexión, es el fundamento de la tradición ante la Eucaristía. Por eso nosotros decimos, antes de recibir a Jesús, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es la actitud del centurión, la actitud del pequeño. Justo antes de recibir a Jesús, Eucaristía, nos invita la liturgia, la tradición de la iglesia a tener la misma actitud del centurión, a hacernos pequeñitos, no grandes. Ante Jesucristo, saca a volar todos tus méritos, todos los títulos que tengas, todas esas cosas ante Jesús. No, tú eres esto, pequeñito. Hazte pequeñito frente a Jesús, no eres nadie. Que el Señor nos ayude a encontrar la humildad. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao, chao.